La Sexta División de Infantería, abreviado Sexto ID, fue una gran unidad del ejército de la alemana Wehrmacht. Era una de las 6 divisiones de Heer que estaban directamente vinculadas a agentes alemanes específicos, dándoles un título honorario de regimiento conocido como Chef. Este título honorífico era ajeno a la unidad de comando real. En este caso, el homenaje fue para el general Gerd von Rundstedt cuando se incorporó al Infanterieregiment 18, el 4 de noviembre de 1938. En el curso del armamento de la Wehrmacht, el personal de la división se formó bajo el nombre en clave Infanterieführer VI el 1 de octubre de 1934 en Bielefeld-Wehrkreis VI. El 15 de octubre de 1935 pasó a llamarse oficialmente Sexta División de Infantería. Los regimientos de infantería se formaron a partir del 16 Regimiento de Infantería de la Sexta División de la Reichswehr. El 26 de agosto de 1939 la división se movilizó como parte de la primera ola de despliegue, aseguró la frontera occidental a ambos lados del Valle de Bies y luego fue reubicada como reserva en el área operativa trasera entre Nahe y Moselle en Hunsrück. Durante la campaña occidental de 1940, la división marchó a través de Luxemburgo y Bélgica hasta el Somme, participó en la batalla decisiva en el Somme, donde se destacó la división, y avanzó hasta el Sena, donde la división de reconocimiento montada al mando del primer teniente Georg von Boeselager, nadando cerca de Mousseaux, fue la primera unidad de tropas de la Wehrmacht en cruzar el río, ya que los puentes de Les Andelys, Courcelles y Andé habían volado. La división persiguió al enemigo en retirada a través del Eure y después de más batallas que avanzaban, especialmente en Marchainville y Lalande, alcanzó el Loira en Ingrandes y Montjean. En 1941, durante la invasión de la Unión Soviética, la división rompió Goldap hacia el este por las fortificaciones fronterizas soviéticas, estaba en Prienay en el Memel, se trasladó al río Daugava en Polotsk-Hantes y rompió allí la línea de Stalin. Después de luchar en Mgesa, la división participó en las batallas cerca de Vyazma y Osotumha, capturó Sichevka y persiguió a las evasivas tropas soviéticas a través de Rcep, Suzhou y Pogoreloge hasta Staritsa. Allí la división atacó a través del Volga hacia el área de Glebovo y luego hacia Tma cerca de Erenkino. Antes de Moscú la división tuvo que mantener una sección de casi 30 kilómetros de ancho del frente, desde la cual tuvo que regresar a la posición de Königsberg después de fuertes pérdidas en el Tma antes de la contraofensiva soviética. Siguieron batallas defensivas en el área de Rcep en 1942 y luchas en la orilla sur del Volga en 1943, así como la exitosa evacuación del promontorio cerca de Rcep, en el que 12 divisiones alemanas escaparon del recinto. El comandante del 18 Regimiento de Infantería Karl Becker fue sentenciado a 25 años de prisión por un tribunal militar en un juicio por crímenes de guerra en Kalinin en 1945. La razón dada fue su comportamiento como comandante de la ciudad de Rcep de 1941 a 1942. A esto le siguieron batallas de posición en Bobjev, las compañías de bandas Buffalo y Freischütz para luchar contra los partisanos al noroeste de Bryansk, las batallas defensivas en la zona de Dorogobus, las batallas en la zona de Yasnaya Polyana, Podoljan y Kutirki. En julio de 1943 la división participó en la asociación del 47 Panzerkorps, participó en la Operación Ciudadela. En la retirada a la posición Agen, la división desplegada como retaguardia, participó en las batallas defensivas cerca de Seusk, Desna, Sos, en el área de Gomel y Dnieper. Luego se sentó en el Desna y luego en el Sos, donde participó en las batallas defensivas en Serebnaya y Nekrasov. En 1944, la lucha por la retirada siguió en el área de Sklovin en el Dnieper, sobre Dobishna hasta Ola. Después del colapso del grupo de ejércitos dentro y el avance soviético en la carretera Rogachev-Bobruisk, la división fue cerrada y destruida en junio de 1944 y luego disuelta oficialmente el 18 de julio de 1944. De los restos y la 552 División de Granaderos, la Sexta División de Granaderos se reorganizó el 25 de julio de 1944 y se renombró como la Sexta División de Volksgrenadier el 9 de octubre de 1944, pero ya no tenía ninguna fuerza de división. Fue utilizada como grupo de combate en el Vístula y destruida el 12 de enero de 1945 cuando se selló la cabeza de Puente de Barca. Los restos de la división fueron asumidos por la 19 División Panzer y se retiraron a Silesia con el Gruppenering sin ningún liderazgo por parte del ejército o grupo de ejércitos. El 10 de marzo de 1945, la Sexta División de Infantería se restableció a partir de los restos de la Sexta División Volksgrenadier, la 291 División de Infantería y la División de la Sombra de Dresde, Gneisenau. Participó en la batalla de Lauban, donde se disolvió en mayo de 1945.